Les doy la bienvenida a Vindictas Música. El día de hoy el programa está dedicado a María Teresa Rodríguez, la gran pianista mexicana que no solamente abordó el repertorio tradicional, sino que estuvo muy cerca de los compositores de su tiempo, especialmente cerca de Carlos Chávez. Vamos a comenzar, los invitamos. Realmente tocar es solamente acariciar el teclado, pero saber perfectamente cómo va a responder el martinete, los martinetes, para que uno dé tal o cual sonido. Hay muchas técnicas, pero otro maestro también me decía, nada más son dos, la buena y la mala. Bueno. Entonces, dentro de la buena también hay muchas variantes. Lo que yo aprendí, ¿verdad?, con cierto toque muy especial, muy cercano a la tecla para poderla dominar. Entonces no viene esa cosa percutiva de un martinete, pues así se llaman, martinetes, no, sino es una cosa de caricia. A veces no, si nos ponemos a tocar Bartók, si nos ponemos a tocar ya Prokofiev, aún así Prokofiev, siendo ruso y con esa escuela que tuvieron, no creo que hubiera golpeado su música, no lo creo. Estamos aquí en el estudio con el compositor, pianista y además hijo de María Teresa Rodríguez, Tonatiuh de la Sierra. Tonatiuh, qué bueno que estás aquí con nosotros. Un placer y un honor. Cuéntanos, ¿cómo fue la trayectoria de Matesa? Ella fue niña prodigio, hacía conciertos desde muy chiquitita. ¿Cómo fue ese mundo de Matesa? Pues mira, sí fue niña prodigio. Ella fue la cuarta hija de sus tres hermanos. Y es muy curioso, yo creo que sus padres, sobre todo mi abuelo, su papá, como que le detectó pronto, porque a todos les enseñaban, su abuelo era cantante y mi abuela era pianista. O sea, la música ya en casa. Y mi bisabuela también era pianista, o sea, viene de una generación ya de varios, de tres, ¿no? Pero mi abuelo detectó que ella tenía un talento especial, ¿no? Entonces, a los 7 años de edad, ella nació en Pachuca y se vinieron a la Ciudad de México. Y luego la metió a un instituto Gómez Anda. Que era el gran maestro de la época. Que era el gran maestro de la época, pero tenía todo un instituto súper armado, con una sala de conciertos, y tenía todo un programa de trabajo muy, muy específico y exámenes. Y ella hizo toda su carrera de pianista con él y se graduó como a los 13 años con él y fueron imagínate, los sinodales fueron José Rolón y Manuel M. Ponce y no sé qué otra persona por ahí, pero digamos que pues sí fue prodigio, pero fue muy bien encaminada desde un principio porque sus papás pues lo detectaron y además dijeron, bueno, no, aquí hay que irnos a la capital, ¿no? Hay que irnos no se va a quedar aquí sin menospreciar para nada Pachuca, ni mucho menos, pero tenía que crecer y volar, ¿no? Sí, pero además en esa Academia Gómez Anda invitaban a grandes músicos, ¿no? Claudia Aurrao fue algunas veces ahí. No sé si también Rubinstein, de ahí la conocieron muchos de estos. Y luego parece ser que, ella estudió ahí más o menos hasta 1937, del 31 al 37, y dio todo su repertorio importante, lo tocó en ese espacio. Parece ser que fueron como 80 recitales en ese lapso, en esa sala de conciertos de Antonio Gómez Anda. Y ahí tocó todo su repertorio, que su repertorio era inmenso, inmenso. Y además ella dice que el maestro Gómez Anda de repente le decía, bueno, María Teresa, para la semana que entra se va usted a aprender estas 3 obras, por ejemplo, en una semana, ya de memoria. Y todo, ¿no? Y ella llegaba y las tenía listas, ¿no? Sí, una capacidad de lectura increíble. Una capacidad de lectura, además, una ¿no? capacidad de aprendizaje muy, muy grande, también es eso. Esa capacidad de María Teresa de leer y de tocar todo se los transmitió a sus alumnos también. Inventó incluso una propia técnica de estudio, ¿no? Sí, desde luego. Ella decía que era muy importante. Yo desde niño, yo empecé estudiando como a los 6 años con ella. Y me tenía prohibido ver el teclado. Decía que esa era la clave de leer a primera vista bien. Y verdaderamente no podías voltear a ver el teclado. O sea, tú tenías que estar tocando y viendo la partitura. Y claro, obviamente forzando a que tu tacto y tu oído
encontrara las notas. No era necesario. Y realmente cuando lo aprendes así, no es necesario. O sea, tú puedes atinarle porque lo has hecho toda la vida y entonces no pierdes la vista de la partitura, aparte de que vas leyendo como un poquito adelante y entonces eso te permite leer a primera vista bien. Bueno, vaya, si lo practicas y lo estudias así. Bueno, vamos a ver ahora el testimonio de Beatriz Helguera, que fue alumna de María Teresa Rodríguez, y de un joven pianista que es de alguna manera como el nieto de Matesa, Santiago Piñeirúa. Tuve la enorme fortuna de realizar mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música bajo la dirección de la maestra María Teresa Rodríguez durante varios años. Ella representa mi primera aproximación a la música y al pianismo profesional. A su lado estudié obras de los grandes compositores, aprendí a interpretar los diferentes estilos, aprendí la importancia de seguir fielmente el texto de un compositor. Hacer lo que está escrito, respetando la voluntad del compositor por encima de la voluntad del propio intérprete y de sus propios conceptos personales de la música. Pero algo que creo que no se menciona frecuentemente sobre la maestra es su convicción absoluta de desarrollar una técnica pianística sólida. En mi opinión, la maestra María Teresa Rodríguez ha sido una de las más grandes artistas que ha dado este país. Y una de las más grandes figuras de la historia de la música en México. Mi profundo agradecimiento y cariño. Regresamos con Tonatiuh de la Sierra y vamos a integrar también a la investigadora Luisa Vilar. Tonatiuh, cuéntanos cómo es que tu madre se involucró con la música de su tiempo, porque normalmente los pianistas empiezan con repertorio muy clásico, pero ella muy rápidamente se hizo la pianista de la música contemporánea en México. Bueno, en realidad esto fue cuando Carlos Chávez era director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Él la mandó llamar. Ella había oído hablar de Carlos Chávez, pero no lo conocía personalmente. Entonces Chávez la llamó y le dijo, mire, yo ya me voy, tengo aquí un remanente del presupuesto del INBA y yo he estado observándola, he estado observando a muchos jóvenes y la quiero becar para que vaya usted a estudiar a Europa. ¿Okay? Bueno. Y Chávez le preguntó, le dijo, bueno, ¿usted conoce mi música? Entonces mi mamá dijo, maestro, discúlpeme, pero no. O sea, conozco algunas cosas de orquesta y todo, pero la de piano siempre me ha dado un poco de miedo. La verdad es que eso le dijo a mi mamá, me dijo, ¿y por qué tiene usted miedo si no la conoce? Entonces ahí mi mamá como que se quedó con ese gusanito de estudiar. Cuando regresó, empezó a estudiar la música de Chávez, sobre todo a partir, porque cuando ya llegó, esto fue por ahí de los años 40, por ahí. En los años 60 la vuelve a llamar Carlos Chávez para invitarla a ser pianista del taller de composición que tenía en el Conservatorio Nacional de Música. A partir de ahí empezó a trabajar más la música de Chávez con él. Y no solo la música de Chávez. Para empezar empezó, claro, obviamente a tocar la música de los compositores que estaban trabajando ahí, que eran Hernández Medrano, Quintanar, Mata, Villaseñor. Sí. Y además, qué privilegio para un joven compositor además, tener esa pianista. Imagínate, ¿no? Porque además Chávez le decía, bueno, mire, aquí tiene usted ahorita 15 minutos para leer esta obra que dura 30, pero para que usted la vea y se las toque así, ¿no? Y entonces empezaron también las conferencias concierto en el Colegio Nacional, donde Chávez la invitaba muy seguido, y ahí empezó a tocar música de Boulez, de Stockhausen, de Messiaen, y obviamente de todos los compositores mexicanos importantes, ¿no? De Blas Galindo, de Rodolfo Halfter, de Mario Lavista, por supuesto, en fin. Y se metió de lleno a la música. O sea, lo que pasa es que mi mamá, siento yo que fue siempre una persona muy abierta. Tal vez de pronto no conocía ciertas cosas como la música de Chávez o algo, pero en el momento en que la empieza a conocer y a trabajar, le encanta y empieza a meterse de lleno en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero preguntarle a Luisa Vilar, muchas gracias por estar con nosotros, ella es investigadora y has trabajado sobre todo la relación de Matesa con Carlos Chávez. Mi estudio de esta relación comenzó en 2014, que me pidió Leonora Saavedra, estaban haciendo un libro sobre Chávez, y me pidió que escribiera yo un artículo sobre la obra de piano de Carlos Chávez.
Y pues esta obra está grabada por una serie de discos que produjo precisamente Tonatiuh. Y entonces empecé a escuchar todos estos discos, además con un gran gusto, porque tuve el gusto de conocer a Matesa de joven. De hecho, tengo bastantes interacciones con ella, de las cuales podemos hablar después. Pero en este momento, digamos, hablando de lo que tiene que ver con Chávez, está toda la obra de Carlos Chávez grabada en 6 discos. La he escuchado toda varias veces porque tenía yo que escoger qué piezas iba yo a analizar. Y de ahí me enviaba también las partituras Leonora. Entonces, he estudiado la obra de Chávez con las grabaciones de Matesa y las partituras. Y una cosa que puede uno decir es, bueno, la exactitud que la caracteriza, la responsabilidad. Matesa era una persona muy metódica, muy responsable y al mismo tiempo muy talentosa. Entonces, esto hace que sus interpretaciones sean, por un lado, muy buenas para la vanguardia, muy exactas, muy lo que se pide, pero al mismo tiempo, digamos, que tienen esa parte musical, esa parte humana. Y la obra de Chávez es particularmente difícil en este sentido, porque Chávez muchas veces, ya casado con la vanguardia, te pide que no seas, o sea, que no hagas rubatos, que no seas demasiado, digamos, personal o romántico en la manera de interpretar. Y es impresionante cómo Matesa lo sigue al pie de la letra. Y por otro lado, hay obras de principios de composición de Chávez que son mucho más románticas, y también Matesa saca esa parte de romanticismo, ¿no? Entonces, tal vez para terminar esta intervención, podría yo decir, bueno, hay un Chávez romántico que se da, por ejemplo, en los nocturnos, en donde tú escuchas toda esta información que Matesa trae de haber sido una gran intérprete de Chopin, de César Franck, ¿no? Y por otro lado, luego pasas a algunas obras de Chávez dedicadas a Chopin, pero que irónicamente, aunque te recuerdan a Chopin, son más bien barrocas. Viene Chávez y le queda perfecto también. Y esto es para tú tocar ese repertorio bien, tienes que conocer todos los repertorios anteriores, entender cuál es el papel de la música contemporánea y balancear todos esos conocimientos. Y realmente sí son obras extraordinarias. Bueno, pues vamos a aprovechar justamente para escuchar los estudios dedicados a Chopin de Carlos Chávez, interpretados por supuesto por María Teresa Rodríguez.
Continuamos nuestra conversación con Tonatiuh de la Sierra y Luis Avilar. Tonatiuh, una de las grandes cosas que hizo Matesa fue quedarse en México. ¿Por qué? Cuéntanos un poco esas decisiones que tuvo que tomar tu madre. Bueno, eso es muy interesante porque te cuento, cuando Carlos Chávez le da esta beca para ir a estudiar a Europa, le dice, mire, le doy esta beca, pero por favor regrese a México, porque aquí la necesitamos. Que es un poco lo que también pasó con Carlos Chávez. Carlos Chávez se quedó en México, ¿no? Y mi mamá, pues bueno, sí, le dijo, no, por supuesto, maestro, por supuesto que me voy a quedar. Pero también hay un asunto aquí muy interesante. Ella decidió, como que, no sé si un poco por intuición también, que todas sus decisiones de vida fueran muy importantes para que su carrera continuara. O sea, porque una cosa es que no se fuera y se quedara en el extranjero y otra cosa es que en México no siguiera con su carrera a tope. Y una de ellas fue el ver con quién se iba a casar. Digo, no es que tuviera un menú, ¿verdad? Pero sí como una intuición de que ella tenía que sentir que esa persona la iba a apoyar al 100%. Si mi mamá no se hubiera casado con mi papá, el doctor Trifón de la Sierra, que la apoyó totalmente, no hubiera pasado. Hay casos por ahí, sí, muchos, ¿no? que se casan y adiós, ¿no? Y aquí no, aquí mi papá pues la apoyó totalmente y luego sí vino una decisión totalmente consensada de nada más tener un hijo. Porque pensó, bueno, un hijo sí puedo encargarme y crearlo, en fin, y no dejar de tocar el piano, pero ya más no. Y esto es algo que a lo mejor mucha gente pensaría que es una forma medio egoísta, tal vez, y yo no creo que para nada sea así. Simplemente fue una decisión que tomó y que logró que pudiera dedicarse a la familia y una extraordinaria pianista. Aparte de una gran persona, una gran amiga y hermana y todo eso, porque todos los días le hablaba por teléfono a sus hermanos, por ejemplo, todos los días. Estaba pendiente de cómo estaba, todo, ¿no? Bueno, y de hecho, Luisa Entonces, fue imagínate. muy amiga de tu mamá también, ¿no? Ahí está esta parte, sí. Sí, fue amiga de mi mamá porque se conocieron cuando estuvieron los dos con Gómez Anda. Y a esto que hablaba Tonatiuh me da risa porque me recuerda una anécdota. Fíjate, un día llegaron a la casa, llegó Matesa y Trifón con una charola de galletitas y le dio las galletitas y le dice, aquí están estas galletitas que te hice. Y Trifón, atacado de la risa, y mi mamá lo mismo. Y dice, sí, como no las vas a haber hecho tú, ¿no? Sí, Matesa realmente estaba absolutamente dedicada al piano y bueno, como ya decía yo, era muy metódica. A mí me gustaría un poco recordar esta parte de Matesa también en la escena, porque era una mujer pequeña de tamaño, que sin embargo no se veía pequeña cuando salía al escenario, se veía grande. Sí. Sus manos, pues yo tuve la oportunidad de incluso medirlas con ella, ¿no? Ella pues, poniendo su mano y yo contra ella, entonces sé exactamente pues dónde me sacaba los dedos y dónde abría ella más que yo incluso, ¿no? Tenía una novena de ataque. Entonces, bueno, el repertorio que tocaba era un repertorio difícil para esa mano y sin embargo no lo notas. Y otra cosa que había que aclarar, las grabaciones estas no son grabaciones hechas en una época en la que el ingeniero te cambia la nota si es que te equivocas o te sube el volumen o te hacen 20,000 cosas ahora de arreglos, clase casi de cirujano, ¿no? Las grabaciones de Matesa son pues de otra época, son grabaciones de los 80s y en este sentido son exactas de lo que una pianista puede hacer, ¿no? Y finalmente también me acuerdo pues de ir a sus conciertos y de haberle visto varias obras varias veces. Una era ya los estudios de fantasía, por ejemplo, de Schumann, otra estas piezas difíciles técnicamente, pero de una expresividad, fantástica, ¿no? Bueno, y justo para ver cómo Matesa crecía en escena, vamos a ver y escuchar un fragmento del último concierto que dio Matesa en la sala Nezahualcóyotl, tocando el quinto concierto de Beethoven. Vamos a oír un fragmento del segundo movimiento.
Tonatiuh, tu mamá tuvo relación con otros compositores también. Cuéntanos un poco esta relación. Sí. Bueno, no solamente con compositores, con músicos. Sí, por supuesto. Tuvo con Rodolfo Halfter, con Blas Galindo, porque ellos eran miembros de la Academia de Artes junto con Carlos Chávez, también con Mario Lavista. Gracias a Carlos Chávez tuvimos, porque eso pasó en nuestra casa, la oportunidad de conocer a Aaron Copland, que Carlos Chávez lo llevó. Dijo, no le importa a María Teresa si invitamos a cenar a Aaron Copland y usted le toca un poco la fantasía para piano. Mi mamá así como que claro que sí, encantado. Y tuvo también contacto con intérpretes importantísimos como Henrik Schering. A Henrik Schering, el violinista, lo conoció pues cuando él era muy jovencito y iba a cenar todos los días a casa de sus papás. Y llevaba siempre su violín, entonces cenaba y después tocaban, ¿no? Era una cosa maravillosa. Conoció a Jean-Pierre Rampal, Pierre Moyal, tocó con extraordinarios músicos de la Filarmónica de Berlín, también como Eberhard Finke, como Thomas Brandis, como Leon Spirer. O sea que también tuvo una carrera internacional tu mamá, ¿no? O sea, se quedó Sí, en México, pero estuvo saliendo sí, mucho y salió a Varsovia a ser miembro del jurado del concurso Chopin Nada en menos, 1970, sí. nada menos. Ahí conoció también a extraordinarios músicos, Tatiana Nikolayeva, en fin, Stefan Askenazy. O sea, muchos músicos importantísimos, ¿no? Pero además también tuvo una fantástica carrera docente, ¿no? De eso me gustaría tal vez que Luis Avilar nos cuente un poco sobre esta otra parte a la que le dedicó Matesa muchísima energía, muchísimo amor también, ¿no? A mí me parece que es una vida muy balanceada. Se mencionaba antes, tuvo nada más un hijo, pero la cantidad de tiempo que ella dedicó a las clases era también muy fuerte. También fue directora del conservatorio a fines de los años 80 y ahí tú puedes ver otra vez el balance de una mujer que igual te hace administración, que te da clases, que te da conciertos, ¿no? En mi caso yo no estudié con ella piano, pero sin embargo fue sumamente útil tenerla como amiga, digamos, de mi mamá, porque cuando se hacía alguna decisión que no me gustaba a mí de mi mamá, pues Matesa, digamos que me defendió en algunos momentos muy, muy importantes. Y era algo muy interesante, una mujer muy directa, el tiempo lo utilizaba rapidísimo, los consejos que te daba, te los daba rápido, pero siempre al grano, siempre en lo que necesitabas y sí te apoyaba, ¿no? Es realmente muy balanceada su persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuáles dirían ustedes que fueron los momentos así cúspide en la carrera de María Teresa? Tonatiuh. Bueno, mira, hubo muchos muy importantes. Uno de ellos, me acuerdo cuando estrenó la Sinfonía Turangalila de Messiaen en los años 60 con Carlos Chávez. Hubo otro concierto memorable tocando el primer concierto de Tchaikovsky con la Filarmónica de Moscú, aquí en Bellas Artes. Hubo en dos ocasiones fue a Dallas con la Dallas Symphony Orchestra con Eduardo Mata y tocó el concierto de Chávez y tocó las variaciones de César Franck. En Cuba dio unos conciertos muy importantes. Todos los conciertos con las conferencias concierto del Colegio Nacional, tocó con Alice Urreta ¿cómo se llama esta obra de Pierre Boulez? Las estructuras de Boulez para dos pianos. Muchos estrenos, tocó mucho el concierto número 2 de Blas Galindo para piano y orquesta. Bueno, y además una mujer súper querida, ¿no? Por sus alumnos, idolatrada, y bueno, por el público también. Tenía un alumno que venía de no sé de provincia y era de escasos recursos, desde luego no le cobraba las clases, pero no solo eso, sino que le daba un sobrecito siempre después de la clase con el dinero para su pasaje, para que se regresara. Increíble. Pues muchísimas gracias a Tonatiuh de la Sierra por este tiempo que nos concediste y hablar de tu mamá, que fue una persona tan querida y tan admirada. No, al contrario, es un honor, fue un placer. Gracias. Y mil gracias a Luis Avilar por darnos su tiempo desde Puebla y compartir todas tus investigaciones sobre María Teresa y Carlos Chávez. Al contrario, un gusto, Tonatiuh, qué gusto verte. Gracias, Igualmente. Ana, y gracias también a los productores. Y bueno, no nos queda más que despedirnos con la despedida que hizo María Teresa Rodríguez en la Sala Nezahualcóyotl, interpretando el quinto concierto de Beethoven.
Muchas gracias por haber seguido con nosotros los capítulos de Vindictas Música. La siguiente serie de Vindictas estará dedicado a la filosofía. Hasta la próxima.